digamos, y empezamos a grabar. Muy bien. Bueno, nosotros hemos estado viendo en varias clases anteriores todo lo que se trata de la electricidad, ¿sí? Desde su origen, de cómo la descubrieron, bueno, y etcétera, 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 etcétera. Sabemos que la electricidad pues tiene prácticamente dos series más importantes, que es la corriente alterna y la corriente directa, ¿sí? Hasta ahí está muy bien. Sabemos que el sentido de los electrones siempre se van por el lado negativo y el sentido de la corriente se van por el lado positivo, ¿sí? Entonces es un ciclo que tiene la corriente, y con eso obviamente nosotros tenemos lo que conocemos la luz, ¿sí? La luz eléctrica. Bien, y no solamente la luz, ¿no? Sino que todo tipo de aparato eléctrico funcionan con energía eléctrica. Muy bien. Y nosotros en la clase anterior, en esta diapositiva que vimos en la clase anterior, vimos el sentido de los movimientos de los electrones y el sentido de los movimientos de la corriente eléctrica, ¿no? Hicimos también una pequeña demostración. Ustedes anteriormente también hicieron por medio de la página web, donde se hacen simulaciones y hacemos nosotros comprobaciones también de la teoría a la práctica, por decirlo así, ¿no? Sino que de manera virtual. Y el día de hoy nosotros vamos a ver dos temas nuevos, por decirlo así, ¿sí? Porque esto no hemos hablado en concreto, pero vamos a hablar sobre la conexión de los receptores en un circuito, ¿sí? Muy bien, vamos a leer primero lo que dice el concepto. Dice: en un circuito eléctrico también pueden conectarse varios receptores. Al decir receptores está hablando de qué cosa, de los focos, ¿sí o no? Porque sabemos que tenemos nosotros varios elementos que influyen en un circuito eléctrico, ¿verdad? El generador, receptor, interruptores, ¿sí? Y lo que son los cables, ¿okay? O los conductores, que vienen a ser lo mismo, ¿no? Entonces esos cuatro elementos nosotros ya lo habíamos hablado anteriormente y son los más básicos para un circuito eléctrico. Muy bien. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Siguiendo el concepto. Esto ocurre, por ejemplo, con las bombillas instaladas en un árbol de Navidad o en un anuncio luminoso, ¿no? O sea, en las famosas publicidades que nosotros podemos encontrar en las calles, más que todo en el centro, ¿no? Ahí vemos muchísimo este tipo de anuncios luminosos. Por ejemplo, ¿sí? Sabemos que por medio de una misma corriente eléctrica podemos prender 100 foquitos. Se han visto obviamente cuando ustedes se acerca la temporada navideña, obviamente se pone, como que dice, de moda la venta de los foquitos de Navidad, ¿no? Entonces nosotros por medio del mismo voltaje que nosotros conectamos del 110, ¿sí o no? Pasamos por medio de un circuito interno y se prenden todos estos focos, ¿sí? Todititos, ¿sí? En algunos casos cuando se apaga un foco o se daña un foco, se apaga un grupo de focos, ¿sí? Pero no son todos los que se han dañado, sino solo uno. Pero bueno, eso ya hablaremos más adelante. Dice: los receptores se pueden conectar en un circuito de dos maneras. Y aquí nosotros vamos a hacer una pequeña práctica dentro de unos minutos para que ustedes, aparte de la teoría que se ve en la diapositiva, también entiendan de lo que quiero decir, ¿no? Entonces vamos a sacar la lupa un momento porque necesito hacer unos pequeños acercamientos a las imágenes que tengo yo aquí. Bien, bueno, mientras sale la lupa, vamos a leer la primera clase de conector, ¿sí? Porque existen de dos maneras, dice ahí, en serie y en paralelo. Vamos a leer el que dice primero en serie, ¿sí? Conexión en serie, una N se me fue de más aquí. Dice: la corriente pasa por todos y cada uno de los receptores. Si se funde un receptor, ojo con lo que dice aquí, si se funde un receptor, o sea, se daña, se quema un receptor, interrumpe el paso de la corriente y todos dejan de funcionar. Pues antiguamente, obviamente, cuando se dañaba un foquito, estamos hablando exclusivamente de los foquitos estos de Navidad, se apagaban un grupo interesante de focos, ¿no? Entonces quiere decir que uno se dañó por ahí e interrumpió el paso de la corriente hacia los demás que están buenos, ¿sí? Entonces a eso se reconoce como una conexión en serie, donde esta conexión depende de los receptores. Donde un receptor se rompe, ¿sí?, el flujo de la corriente, los demás también se apagarán porque dejará de correr la energía por medio de ese circuito,
En cambio, la conexión en paralelo, ¿sí? Vamos a ver acá, la corriente se reparte entre todos los receptores, perdón, por cada receptor solo pasa parte de la corriente. Eso quiere decir que si se funde un receptor, los demás continúan funcionando de manera normal. ¿Sí? Eso quiere decir que en la conexión en paralelo, no importa si una bombilla o un foco se funde o se llegara a quemar, el resto de los focos que se encuentran dentro de ese circuito funcionarán con normalidad. Y vamos a acercarnos un poquito a la imagen para ver de lo que se trata. Aquí. Entonces, primero estábamos diciendo que la conexión en serie, este es el modelo. ¿Por qué es en serie? Porque si nosotros tenemos aquí, vemos en la gráfica, dentro del conductor, por donde pasa la línea, ¿sí? O sea, la línea de voltaje, la corriente, vemos que pasa donde una bombilla y esa bombilla pasa por la otra patita y se va a la otra bombilla. Por este mismo circuito viene por aquí, viene bajo otra vez, viene por aquí y pasa a la otra bombilla. Y hace el mismo recorrido, viene por aquí, pasa por esta línea, viene bajando otra vez y pasa y se va obviamente al otro extremo de la corriente eléctrica, ¿no? Ahí está el ciclo. ¿Sí? Muy bien. Pero en este ejemplo, si esta bombilla se llegara a romper, se llegara a dañar, se llegara a fundir, como dicen en el concepto, o sea, a quemar, ya no pasará la corriente y por lo tanto todos los que se encuentran acá también se van a apagar. ¿Por qué? Porque ustedes, si se dan cuenta, este conductor que está aquí es el que obviamente transmite la corriente hacia los tres focos con la misma línea. Entonces, si corto el hilo, ¿verdad?, no va a funcionar este circuito. ¿Por qué? Porque la única línea por donde pasaba la corriente se cortó o se interrumpió y dejó de funcionar los 3, 5, 10, 20 focos, bueno, la cantidad de bombillas que nosotros tengamos en este circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces, es una ventaja en el caso de que ocupamos menos conductores, pero es una desventaja al momento de que una bombilla se llegara a quemar. ¿Sí? Se dañaría, o sea, no prendería el resto. Tendríamos que investigar cuál de las tres bombillas se fundió para poderla reemplazar y que vuelva a funcionar este circuito. Así de fácil. Muy bien, vamos con la siguiente imagen. En paralelo, miren cómo la gráfica cambia, ¿no? En la parte de acá, en la superior, en la de circuito en serie, tenemos como que un conductor solamente para los focos de largo y otro conductor pues nada más para lo que es la parte del negativo, ¿no?, de la corriente, de la tierra. Entonces en el paralelo ocurre lo mismo, pero su tema de conexión es diferente. ¿Sí? Es diferente. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos que este es un generador, ¿no? Lo mismo de acá que tenemos en el enchufe es obviamente que conecta al generador de la corriente, que en este caso es al tomacorriente de pared. Lo de acá es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que viene con una batería, pero bueno, es prácticamente la misma, el mismo circuito, ¿no? O sea, en este caso paralelo. No es el mismo circuito, pero tiene la misma ideología. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿sí?, si nosotros nos podemos observar obviamente por el lado positivo, ¿sí?, por el lado negativo que sabemos porque pasan los electrones, vemos que para cada foco, ¿sí?, vemos que para cada foco existe un cable independientemente para el otro foco. Ah, ya, muy bien. Entonces quiere decir que la energía se reparte independientemente para el foco de acá, independientemente para el foco de aquí, independientemente para el foco de acá. O sea, digo independientemente porque hay tres focos que son separados, pero la corriente obviamente viene de la misma línea. ¿Sí? Eso no hay ningún problema ahí hasta ahora, ¿no? Viene de la misma línea. Y en el otro extremo de la bombilla, ¿sí?, conectamos la parte negativa, o sea, la parte de N, como teníamos acá, la N, ¿no?, este de aquí. Sino que también va a ser independientemente para cada foco.
¿sí? De aquí obviamente que tenemos aquí hasta este punto, ya, entonces de aquí vamos a pasar un cable para acá a este foco, vamos a pasar otro cable para este foco y vamos a pasar otro cable para este foco. Diciendo lo siguiente, que en el caso del paralelo, si se llegara a fundir cualquiera de estos focos, los demás funcionan normalmente y la imagen nos da a entender el por qué. Porque vamos a suponer que se fundió este de aquí donde tengo yo mi cursor del mouse, ¿verdad? Los demás van a funcionar, ¿por qué? Porque tienen también su alimentación independientemente, sea que el cable se haya cortado, arrancado, sea que el foco se haya quemado, de igual los otros dos funcionarán con toda normalidad, ¿sí? Funcionarán con toda normalidad. Muy bien, dicho esto, bueno, vamos a pasar a la aplicación, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Voy a presentar una pequeña pestaña, ya les voy a compartir el link, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan observar. Justamente es una página que todos ustedes lo han visto, ¿sí? Todos ustedes lo han visto. En este momento déjenme compartir el link en el chat. También se los compartiré en el grupo del Classroom para que cualquier cosa también lo puedan ver allí, ¿no? Bueno, vámonos entonces a la página nuevamente. ¿Qué es lo que quiero yo demostrar? Que la imagen que nosotros vimos allí en la diapositiva la vamos a hacer aquí, en la página. Sí, entonces vamos a entrar, primero a conseguir una batería, que es, ¿qué cosa? Nuestro generador. Vamos a unir directamente un cable, sabemos que este es el lado positivo, ¿sí o no? De la pila, ¿no? Vamos a unir obviamente un cablecito, vamos a poner una bombilla, vamos a poner otro cablecito, vamos a poner otra bombilla, ¿sí? Vamos a poner otro pedazo de cable, vamos a poner 3 focos como estaban en el ejemplo y vamos a poner otra bombilla. Estoy haciendo el circuito en serie, ¿ok? El primer ejemplo. Y por último vamos a poner aquí otro cable, acá vamos a poner otro cable, lo vamos a llevar hasta directamente allí y pin. Y miren lo que pasó, ¿sí? Tenemos obviamente, debe aumentarle un poquito la potencia de la pila, ahí. Y hemos creado un circuito en serie. ¿Sí se dan cuenta? Sí, hemos creado un circuito en serie. ¿Por qué? Porque el mismo cable que alimenta el foco solo lo que hace es conducir y el otro extremo del foco se va hacia la otra bombilla. Y así sucesivamente. ¿Se ven como las flechitas indican mejor su recorrido? ¿Sí ven? La corriente viene así, entra por el foco, entra por la bombilla, baja otra vez por la bombilla, sigue su curso, entra al siguiente foco, da la vuelta a la bombilla, sale de la bombilla, sigue por el conductor al otro foco y hace el mismo procedimiento y sigue su flujo hacia el lado negativo del generador para que obviamente podamos encender nuestra bombilla. ¿Sí? Ya, bueno, entonces muy bien. Pero ¿qué les había dicho yo? Que si yo por un caso esta bombilla que estoy seleccionando se llegara a eliminar, el circuito se rompe. ¿Sí ven? Deja de funcionar. ¿Por qué? Porque ya no está conectado, se rompió el flujo. ¿Sí? Voy a poner nuevamente el foco. Perdón. Ahí fue. Bueno, ahí. Ya, ahí está el foco y nuevamente funciona. En el caso del paralelo, ¿sí? Voy a poner mi batería aquí. Voy a hacerle una pequeña orientación de este lado. Allí. Voy a poner un cable. Voy a poner una bombilla. ¿Sí? Allí. Voy a poner el siguiente cable, pero lo voy a poner dentro de la misma línea. Y el otro extremo del foco lo voy a dejar libre. ¿Se dan cuenta? Eso realmente lo que nosotros estamos haciendo ahora es el ejemplo de ¿qué? El ejemplo del paralelo. ¿Sí? Voy a poner nuevamente el otro foco.
y ahí termino mi flujo. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces nosotros? Pues fácil, ¿no? Vamos a elegir aquí mi otro cable, otro extremo, y voy a conectar pues la otra patita del foco. Ajá, miren cómo ya prendió. Lo vamos a seguir prendiendo los demás. Funcionó uno. Vamos a elegir el otro. Aquí va a funcionar el siguiente. Ahí está funcionando el siguiente. Y aquí por último el que nos falta, ¿no? Este es el modelo paralelo. ¿Sí? Paralelo. Y funcionará el siguiente. Ahora, ¿quién cree que va a pasar si yo elimino este foco? Miren, sigue funcionando el flujo. Nunca se apagaron los otros dos. Porque solo se quemó el de aquí. Pero el flujo de la corriente sigue. ¿Por qué? Porque la línea que transporta el sentido de la corriente eléctrica sí sigue alimentando a los demás. En el otro extremo es que es independientemente. Voy a poner otra vez la bombilla. Ahí está. Perdón, cada vez que pongo la bombilla se mueve. Ahí fue. ¿Sí ven? Voy a eliminar el del medio. Ah, sí, profe, pero eliminar el primero. Pues, ¿por qué no elimina el del medio? Eliminemos el del medio. Seguirá funcionando el circuito. Los otros dos focos nunca se apagaron. En el caso de aquí, si yo elimino este, ¡pum!, se rompió el flujo. Dejaron de funcionar. En el sentido de acá, no importa cuál yo quite, siempre dejará de funcionar todo el circuito si uno de los focos los quito o los quemo o se daña. En el lado del ejemplo de acá, no importa qué bombilla se queme, siempre funcionará el flujo de la corriente. ¿Sí? Siempre. Déjenme conectar el de aquí que se me movió. Bueno, me estoy pasando del tiempo, chicos, yo lo sé, disculpen. Vamos a entonces a nosotros en este momento a dejarle una actividad. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa pueden ver el video más adelante. Vamos a dar una actividad de que ustedes tienen que hacer esta práctica de conexión en serie y conexión en paralelo. Y me lo van a presentar, ¿ok? Muy bien, déjenme detener la grabación.